Hoy nos toca hablar de la tercera herramienta que tiene redes neuronales, de alguna manera, que es atención, o al menos en el curso vamos a cubrir tres grandes herramientas que van a ser las convoluciones, las redes recurrentes, que ya hemos visto, los mecanismos de atención, y si hay tiempo vamos a tratar de ver algo de sistemas de recomendación, que es principalmente cosas como factorización de matrices y ese tipo de cosas. Atención es una idea, creo, de las tres, es una de las más recientes en algunas cosas, o al menos de las que se implementó más recientemente. Y tiene ese nombre porque está basado de alguna manera en cómo funciona la atención humana, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría primero que nada es que no se distraigan en esta clase. Vos te estás viendo porque sabes que viene algo. No se distraigan, de ninguna manera. Yo estoy viendo a la gente mira para el otro lado y... Ah, no, está mirando ya me cuenta. ¿Sí? ¿Por qué les digo no se distraigan? ¿Cuántas figuras había? ¿Qué figuras había? ¿Lo vieron? Una estrella roja. ¿Vieron una estrella roja? ¿Había algo más? Un cuadrado. Había un cuadrado, ¿dónde había Sí. un cuadrado? ¿Y había algo más? Bueno, habían 5 figuras. Una era la estrella roja, ¿sí? Bien. Antes de continuar con qué es lo que había, ¿sí? Fíjense que hay cosas que, como la pantalla está en blanco, el rojo resalta, entonces rápidamente el ojo va a los colores, ¿sí? Eso es lo que se llama atención involuntaria, porque en el contexto resalta y uno automáticamente lo capta, ¿sí? Por otro lado, lo otro, como no resalta tanto, justamente pasa a un segundo plano, ¿sí? Que justamente, entonces ahora yo lo que quiero es que ustedes miren a la izquierda, en la esquina superior derecha, ¿sí? Fíjense qué es lo que hay, díganme qué es lo que hay, ¿sí? Y en función de eso me dicen qué es lo que vieron, ¿sí? Esto es atención, ¿cómo se llama? Si lo anterior dije que era atención involuntaria, esto va a ser atención voluntaria, porque nosotros vamos a fijarnos a propósito en un determinado lugar, ¿sí? ¿Qué había en la esquina superior derecha? Sí. ¿Ah? Un círculo, efectivamente había un círculo. Ahora, ¿era lo mismo que había en la diapositiva anterior? ¿Cómo sabes que no? No sé. Ah, no sabes, perfecto. No, en realidad no era lo mismo, porque si ustedes se fijan había un pentágono y había un círculo, yo que cambié el lugar. Además puse el triángulo ese azul para distraernos y que les sea más difícil, ¿sí? Estos experimentos con atención se han hecho para mostrar, entre otras cosas, las limitaciones de la atención humana, ¿sí? Hay uno muy famoso de sigue a la pelota cuando se la pasan un grupo de personas y de repente al final del video te preguntan, ¿viste al gorila? Porque hay un gorila que aparece, una persona disfrazada de gorila que aparece. Si lo tienen ganas de buscarlo, mírenlo porque es muy gracioso. Pero el punto central es que el ojo y el cerebro no pueden tomar atención a todo lo que tienen alrededor. Seleccionan algunas cosas, a veces involuntariamente, a veces voluntariamente. Involuntariamente, como en el primer caso, donde la estrella roja resaltaba, y voluntariamente, como en el segundo caso, donde les dije, fíjense acá, ¿sí? Bien, ahora, la pregunta de fondo es cómo esto nos afecta en el texto, ¿sí? Bueno, es un poco rebuscado la razón, pero empecemos con algo que sea difícil, ¿sí? Esa frase de ahí en japonés, ¿sí? Una frase complicada que se puede traducir y se traduce más o menos a eso que está allá abajo, ¿no? Lo que está diciendo es que me quiero probar un traje que yo vi en una tienda que estaba enfrente al hotel. Muy esquemáticamente lo que dice eso. Ahora, si se fijan hay colores, ¿sí? Porque esos colores más o menos indican a qué parte de la oración de arriba corresponden las palabras de abajo. Y si ustedes tratan de mapearlo, lo que van a ver es esto. ¿Qué carajo está pasando acá, no? Bueno, lo que está pasando de alguna manera es que acá hay mucha información. En el texto hay mucha información, ¿sí? Yo no me voy a... No me acuerdo, ¿sí? Bueno, hay mucha información. Y es mucha información que incluso cuando lo metamos en redes neuronales se puede llegar a perder, ¿sí? ¿Qué es lo que significa eso? ¿Cómo sabemos que eso puede llegar a fracasar? Y bueno, se ha visto que cuando trabajamos con RNN, el BLU, cuando lo calculamos, para oraciones largas empieza a fallar, ¿sí? Usando solamente redes neuronales recurrentes, que es lo que hemos visto hasta ahora, incluso cuando consideramos los trucos que tiene el STM o GRU o cualquiera de las técnicas estas de memoria, lo que encontramos es esto, ¿sí? Esto es, antes de empezar a usar los mecanismos de atención, el estado del arte eran estas dos curvas de ahí. Fíjense que más o menos cuando tenemos 30 palabras, esto empieza a fallar, ¿sí?
A lo que queremos llegar es a esto de acá, ¿sí? A tener una situación en donde incluso para después de 30 palabras, lo que se pierde no es tanto, ¿sí? Y esto no lo podemos alcanzar solamente usando redes neuronales recurrentes. Y es por esto que se empezó a usar atención. De hecho, si no me falla la memoria, este es el primer paper que muestra cómo funcionan los mecanismos de atención. Y los primeros en mostrar que, miren, efectivamente esto es lo que está pasando. Si no me falla la memoria, creo que GPT-2 es el que tiene atención, o también GPT-1 tenía. Bueno, GPT es una serie de modelos, por llamarlo de una manera, que sirven para modelar diálogos y algunas cosas más. Se lo usa bastante, por eso me entró la duda. Pues sé que GPT, porque la test de Transformers, que lo vamos a ver más adelante, pero... Bueno, sí, si tiene Transformers, tiene... listo. Es esa la duda que me andaba quedando. Perfecto, sí. Entonces, bueno. Los modelos de última que usan casi todos tienen atención. Esa es la idea. ¿Por qué decimos que pueden fallar aún con los trucos que habíamos hecho con el STM? Y en realidad el problema de alguna manera es esto. Fíjense que acá, por ejemplo, esto de quiero, ¿sí? Este quiero está representado en estas las dos sílabas que son type, ¿sí? Ese type, que significa quiero, está al final de la oración, mientras que cuando yo lo digo en inglés o incluso en castellano, yo quiero, ¿sí? Está al principio. Entonces, como esto se trabaja como trabajamos con redes recurrentes, estamos aplicando backpropagation, eso significa que vamos a aplicar sucesivas matrices, ¿sí? No sé si recuerdan esto, que era esta la derivada que nosotros usábamos, donde este t es la cantidad de palabras hasta acá. Entonces esto lo estamos elevando varias veces a alguna potencia, y esto además es una matriz. Entonces todo lo que eran los autovalores de esa matriz, que eran valores a 1, van a irse a valores muy grandes, y todos los que eran menores a 1 se van a ir a valores muy chicos. Entonces esto, en el mejor de los casos, se nos va a anular. En el peor de los casos va a explotar y la red nos va a dejar de andar, ¿sí? Este problema, ¿sí? El hecho de que esto lo tratemos conforme vayamos desde acá hacia allá, hace que nuestro modelo empiece a fallar. Una de las cosas que ustedes podrían decir, bueno, fantástico, pero entonces para eso usábamos las redes bidireccionales, ¿sí? Porque las redes bidireccionales, como empezamos al revés, no va a ser tanto el problema, que sería una solución, pero cuando empezamos a tener oraciones de 30 palabras, como eran las que estaban viendo en el paper original de atención, va a volver a fallar. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Necesitan que me detenga un poco más? ¿O se entiende que esto es una matriz? Sí. ¿Sí? Y esto, como es una matriz, los autovalores o van a aumentar o van a crecer, ¿sí? En el mejor de los casos se mantienen en 0 o se mantienen en 1, pero no van a hacer muchas cosas más. ¿Sí? Bien. Es básicamente lo que ustedes dije recién, ¿no? En el mejor de los casos, porque el peor de los casos es que esto crezca y explote, en el mejor de los casos esto se va a anular y no vamos a tener forma de relacionar una cosa con la otra, y la traducción va a ser mala. Elegí el japonés a propósito, entre otras cosas, porque es fácil ver cómo es que esto tarda mucho en llegar acá, con unas características que tienen algunas oraciones del japonés que a veces como si uno tradujera de atrás para adelante, ¿sí? Por eso que también lo he elegido. ¿Sí? Bien. Además, hay mucha información en esta oración, ¿sí? Mucha información que no quiero detenerme, sino simplemente mostrarles que efectivamente es mucha información, porque la oración es compleja, porque hay subordinadas en esta oración, hay mucha información gramatical e incluso cosas distintas del japonés con respecto al inglés o al español, ¿sí? Entonces, toda esta información la tenemos que además condensar para pasársela a nuestro decoder. Recuérdense que nuestra forma de traducir era, metemos nuestras oraciones en un codificador, ese codificador se lo damos a un decodificador que lee ese estado de la oración y nos va generando una traducción. Toda esta información se la tenemos que pasar al decodificador, ¿sí? Y es un parte del problema porque nosotros teníamos ciertas limitaciones a la hora de ver cómo le pasábamos información a nuestro decodificador. Si ustedes se acuerdan, en la clase de Pablo, lo que vimos es que en esta arquitectura de codecoder siempre lo que le pasamos es un estado, ¿sí? Que tiene información de qué es lo que había en el encoder. Ahora la pregunta es, ¿cómo nos generamos ese estado? ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo lo habíamos propuesto en líneas generales? ¿El último estado? El último estado. ¿Sí? Entonces nuestro contexto era solamente un estado. Pero la oración puede tener 30 estados porque tiene 30 palabras. Entonces es muy poca la información que le estamos pasando verdaderamente a nuestro modelo. ¿Sí? Entonces, si queremos una buena traducción, no podemos limitarnos solamente
a un estado. ¿Sí? No podemos limitarnos a un momento. ¿Cómo es que uno traduce en la vida real? ¿Sí? ¿Alguno alguna vez ha intentado traducir algo, al menos conceptualmente, qué es lo que dice operación? ¿Sí? ¿No? Sí. Voy a dar un ejemplo que básicamente, bueno, no voy a usar esta versión porque es larguísima. Lo tengo analizado en detalle, cómo uno traduciría eso. No viene a cuento. Si ustedes tienen ganas, búsquenlo después en la diapositiva, pero es demasiada información que hay acá. Pero sí, la idea es que uno trata de traducir empezando de a poco, tratando de ver cómo encuentra una respuesta, y lo que hace es prestar atención a algunas cosas, fijarnos después en otras. ¿Sí? Y esa es la secuencia en la que nosotros vamos a tratar de traducir. Por ejemplo, esta es una oración que yo ya había puesto. ¿Se acuerdan cuando hablé de las diferencias entre sujeto, objeto directo, verbo y sujeto, verbo, objeto directo? En alguna de las clases de las primeras de redes recurrentes. Esta oración se traduce a el señor llamada comió una manzana. ¿Sí? Esa es la. ¿Cómo es que uno ataca esto si uno sabe japonés? Bueno, lo primero que uno hace, antes de empezar a meterse acá, es aprende estos simbolitos de acá. ¿Sí? Salvo el 1, que el 1 ya lo conoce. Estos son las sílabas que tiene el japonés para escribir. ¿Sí? Son unas 50 símbolos. Uno se pasa entre el primer mes y el segundo mes, entre el 1 y 2 meses aprendiendo todos estos simbolitos, que son los que van a aparecer la mayor cantidad de veces, que son los que uno va a aprender para saber cómo pronunciar incluso. Se los aprende. Esto es hiragana. Hay otro silabario que es katakana, pero uno se pasa los 2 primeros meses. Cualquier curso de japonés debería empezar por acá. Y después, cuando uno ya sabe leer con estas cosas, a lo que pasa es tratar de entender qué cuernos están pasando en estos otros. Porque estos otros son los que son más de 2000 caracteres. Algunos son parecidos entre ellos, bastante parecidos si uno anda distraído. Y son los que tienen información del texto, la información más gruesa. Y muchas veces son hasta los sustantivos de nuestros textos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando yo solamente sé usar los simbolitos, los otros, los que están en gris? Y ahora quiero empezar a traducir, que es lo primero que ustedes creen que van a hacer. Buscar qué significa. Exacto, vamos a ir a un diccionario. Entonces, hay diccionarios que nos permiten buscar estos simbolitos, qué sé yo. No voy a abundar, simplemente sepan que existen, que tampoco es que los estoy sorprendiendo, claramente tienen que existir. Pero ¿qué es lo que nos van a dar? Bueno, si vamos a esos diccionarios, acá, estos dos simbolitos, lo que nos van a decir cuando están juntos es muy probablemente un apellido, ¿sí? Que es llamada. Esto de acá, por otro lado, hace referencia a comer. ¿Sí? A comer en general, no solamente al verbo comer, sino también a comida. Por ejemplo, la palabra para comedor, que es yokudo, ese yo es este simbolito acá también de acá. ¿Sí? Bueno, ahí lo primero que hicimos fue fijar nuestra atención en los kanjis. ¿Sí? Y fuimos a un diccionario de kanjis que alguien de alguna manera nos enseñó a usar y encontramos los simbolitos que queríamos. ¿Estamos acá de acuerdo? Ahora tenemos que ver qué hacemos con el resto de los simbolitos. ¿Sí? Como esto es un comer y además está al final, el japonés tiene los verbos casi siempre al final. Entonces sería bueno por ahí empezar a ver qué cuerno está pasando en ese verbo. Veamos qué hay al final de ese verbo. ¿Sí? Esto que está acá, básicamente lo que nos está diciendo es un pasado. ¿Sí? Si llamada es quien come, ¿sí? Y esto está en pasado, entonces esto muy probablemente sea comió. Y con esto ya resolvimos parte de nuestro problema. Sabemos que llamada comió. No sabemos muy bien qué comió, no sabemos cuándo comió, no sabemos por qué comió, pero ya sabemos qué comió. ¿Qué es lo siguiente que uno trataría de hacer? Esto de acá, ¿sí? Ese wo, que se pronuncia o a veces, es básicamente una cosa que nos marca el objeto directo. Es decir, nos está marcando qué es lo que se comió. Y en particular lo que nos está diciendo es que lo que venga atrás, ¿sí? Es lo que se comió. ¿Sí? ¿Qué se comió? Entonces sería la pregunta. Fijémonos qué cuerno es ese bicho de ahí. Entonces ahí es ringo, ahí dice ringo, básicamente es manzana. Vamos al diccionario, buscamos ringo y lo que nos va a decir es que es manzana. Entonces ya sabemos que llamada comió una manzana. ¿Sí? O comió manzana, porque ni siquiera sabemos si 1, 2, 3 o 15. Bien, ven que vamos resolviendo parte del problema y el acertijo de esta manera. Bien. Ahora, lo siguiente que tenemos es un 1. Uno espera que haga referencia a la manzana, hace referencia a la manzana, pero hay un detalle que tiene que ver con este tsu de ahí. El japonés tiene ciertas características que hace que cuando vos metes un número tenés que señalar a qué cosa estás señalando.
En este caso, este tsu está haciendo referencia a cosas en general. Como hay una sola cosa en la oración, aparte de llamada, hace referencia probablemente a la manzana. Además, es una cosa que se lo usa de manera genérica, así que sabemos que está comiendo una manzana, entonces, o comió una manzana ya. Bien. Vamos al diccionario. El diccionario lo que nos va a decir justamente esto que lo dije, que el tsu tiene ciertas características y que estamos hablando de uno, en este caso de una manzana. Entonces tenemos que llamada comió una manzana. Esta última parte que dejaba al final es por ahí la parte más complicada por varias razones. Eso de ahí, lo que nos habla básicamente es cuál es el tema de la oración. En español y en inglés uno no lo tiene mucho en cuenta, pero implícitamente aparece cuando ordenamos una oración. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Ayer yo no sabía cómo explicarles esto, por ejemplo, en esa oración de ayer yo no sabía cómo explicarles esto, yo elegí poner ayer porque de alguna manera lo que es importante para mí en esa oración es el ayer, ¿sí? Entonces, en español, cuando tratamos de marcar un tema, por lo general lo hacemos con el orden de las palabras. En japonés no hace falta usar el orden de las palabras porque tienen herramientas que les permiten marcarlo dentro de los contextos. En este caso, lo que esto quiere decir simplemente es que nos interesa hablar de llamada. Y por otro lado, este pedazo que es san es básicamente un honorífico. Es como hablar del señor o la señora llamada, ¿sí? Entonces, en función de todo esto, ya sabemos que lo que estamos hablando es del señor llamada y podemos afirmar que, como ya les dije, el señor llamada comió una manzana, ¿sí? Fíjense que yo voy lento, paso por paso, voy explicando qué es lo que quiere decir, por qué esto está acá, ¿sí? Que al mismo tiempo es lo que uno hace cuando trata de construir la oración. Cuando yo trato de construir la oración, el señor llamada comió una manzana, yo primero trato de ver, bueno, ¿cuál va a ser el tema? Y probablemente sea llamada. Entonces tengo que poner llamada sanwa, que es lo primero que estaba ahí al principio. Después yo le decía, quiero comer una manzana, pero quiero aclarar que es una manzana. Entonces tiene que decir que es una, pero si hago referencia a la manzana tengo que meter ese tsu, que va a ser hitotsu. Hitotsu ringo, comió manzana, algo de la manzana, comió tabemashita. ¿Sí? Fantástico. Tanto a la hora de codificar como de decodificar, uno va centrándose en las distintas ideas que conforman la oración y con eso va tratando de generarla y al mismo tiempo de decodificarla. ¿Sí? Bien. Ahora, hay un pequeño problema con esto, ¿no? Más allá de que la traducción es toda linda y muy bonita y dijimos que esta era la manera que íbamos a hacer, ¿no? Que vamos de a poco, vamos prestando atención a algunas cosas, vamos haciendo énfasis en otras. Ahora, el problema es ¿y este diccionario dónde lo sacamos? Pues no podemos tener una red recurrente o red de lo que sea que hace una llamada a un diccionario en línea, busca, porque además encima no tiene los caracteres, va a tener tokens. Entonces, tendríamos que tener un diccionario de tokens que esté accesible para todos, que pueda actuar de manera de contexto, lo cual hasta nos puede generar el problema de, por ejemplo, en esto de acá, que no se ve tanto también, pero en esto de acá, tranquilamente podría llegar a ser que si vamos al diccionario y lo leemos mal, podemos tener una mala traducción. Entonces, bueno, ¿qué es un diccionario? ¿Cómo vamos a implementar un diccionario? No es fácil, pero por ahí sí lo que podemos pensar es en otra cosa. ¿Python tiene algo que se llame diccionarios? Sí, tiene algo que se llama diccionarios. ¿Qué otro nombre? Perdón. Esto, perfecto. ¿Cómo es que nosotros, supongamos que tenemos un diccionario, ¿sí? Antes de seguir qué es un diccionario y qué no es un diccionario, supongamos que nosotros tuviéramos un diccionario. ¿Cómo es que funcionaría nuestra red recurrente de alguna manera? Bueno, lo que tendríamos sería que nuestro codificador y nuestro decodificador, cuando generan variables ocultas, al momento de traducir, en algún momento, nuestro decodificador le pregunta a nuestro codificador, che, ¿tenés algo parecido a este último estado que yo tengo? Y nuestro decodificador, idealmente, lo que va a tener va a ser algunas cosas que funcionen como un diccionario, va a buscar en ese diccionario y le va a decir que va a ser un diccionario que va a actuar como una memoria. Va a decir, mira, encontré esto, ¿te sirve? Y en función de eso que encontró algo que le sirve, va a intentar traducir. ¿Sí? Ahora, lo ideal sería en realidad que esta pregunta, más que hacérsela a la red, se la haga directamente a la memoria. Para que de esa manera la red le pase el contexto como lo veníamos haciendo. Entonces tenemos ahora como dos contextos, por decirlo de una manera. Un contexto que tiene que ver con una memoria o con un diccionario y otro contexto que tiene que ver con lo último que había en la red recurrente. ¿Sí?
Pero acá simplemente estamos diciendo cómo esperamos que esto funcione, porque es de alguna manera lo que uno hace a la hora de traducir o a la hora de escribir. Pero no estamos diciendo cómo Cuernos es un diccionario, entonces tenemos que pensar en qué es un diccionario. ¿Sí? Entonces, Python tiene algo que se llama diccionario, pero no va a ser lo que vamos a usar, pero va a servir para presentar algunas ideas de cómo esto tiene que funcionar. ¿Qué es un diccionario? ¿Cómo funciona un diccionario antes de...? Les traigo el diccionario de la Real Academia Española, búsquenme astrolabio. ¿Cómo hacen? Busco esa clave y me fijo en valor. Exacto, uno va, busca la palabra, en Real Academia lo llama lema, busca el lema y busca la definición de astrolabio. Astrolabio es un instrumento de navegación que ya no se usa más, pero... Entonces uno tiene claves, que es lo que Real llama lemas, y esos claves uno tiene asociados valores. ¿Sí? Y esto es básicamente lo que Python llama diccionario. ¿Qué otro nombre tiene esto? ¿Uno sabe qué otro nombre tiene? Mapa. Mapa es en C++. En C++ lo llaman mapas. Python lo llama diccionarios. Esto es un hash table en el fondo. O un mapa de hash también es el otro nombre. Matrices asociativas lo llaman matemática. Me enteré hace 2 semanas, así que... Tienes una de las pocas estructuras de datos que tiene muchísimos nombres. Y hasta que casi cada lenguaje le pone un nombre distinto. Una cosa de loco, ¿verdad? Esto es un diccionario. ¿Cómo funciona un diccionario? Y uno consulta, ¿sí? Lo manda al diccionario, el diccionario busca una clave que coincida, y una vez que coincide con algo, busca ese valor y lo devuelve. Fíjense que lo que va a hacer siempre es que la consulta coincida con la clave y que la salida coincida con el valor. ¿Sí? Esto es un diccionario casi de manual, es un hash table, es lo que ustedes quieran llamarlo, pero hay un pequeño problema, ¿sí? Cualquiera de los nombres es correcto. También es una memoria, porque de alguna manera es como funciona una memoria virtual, es como funciona el caché de un microprocesador, o el caché en general, ¿sí? Va a funcionar de esta misma manera. Pero el problema que tiene es que uno busca claves exactas que devuelvan valores exactos. ¿Cuál es el problema que sea exacto? En función de lo que hemos visto hasta ahora. La derivada. Exacto, no es diferenciable. Entonces tenemos que buscar algo que nos permita suavizar como habíamos hecho con softmax. Porque si no, no lo vamos a poder entrenar. Porque recuerden que nosotros usamos siempre backpropagation. Backpropagation siempre trabaja con derivadas. Esto, al tener valores discretos, no tiene derivadas. Entonces tenemos que buscar una manera inteligente de empezar a buscar derivadas. Bien. Entonces lo que queremos es como una especie de versión suave o continua del diccionario, donde de alguna manera lo que nosotros buscamos es que tomemos nuestras claves, ¿sí? Las mezclemos con nuestra consulta, nos den algo, esos algo, ¿sí? Después los mezclemos con nuestros valores y eventualmente eso nos va a dar una salida. ¿Qué se les ocurre que puede llegar a ser estos algo en el medio? Fíjense que, piensen por ejemplo lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros por lo general cuando metíamos cosas en el medio metíamos capas densas, que en el fondo uno lo puede pensar como pesar diferentes cosas. Uno podía pensar en las mismas convoluciones, que son una forma de pesar también cosas. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Lo que voy a hacer en el fondo es buscar que mis consultas las voy a mezclar con mis claves para generar pesos, y con estos pesos voy a generar promedios pesados o ponderaciones de los valores que tiene mi diccionario. Y con esto voy a tener una salida, que esperemos me sirva para tratar de una mejor manera mi problema de la traducción. ¿Sí? Y esto, que yo lo he puesto acá entre comillas como diccionario, porque venía hablando de diccionario, es básicamente cómo va a funcionar cualquier sistema de atención. ¿Sí? En el caso de que uno trabaje con atención en texto, van a haber ciertas características, en particular de la clave y de los valores, pero en líneas generales esto siempre se va a cumplir. ¿Sí? Esto es cualquier mecanismo de atención, lo apliquemos, pero lo apliquemos tiene que tener esta estructura. Tengo que tener una consulta que la voy a pesar o mezclar con mis claves. Esas claves me van a dar diferentes pesos y después esos pesos los voy a promediar con los valores que tiene asociado mi sistema de atención, mi memoria. ¿Sí? Esto se le suele llamar memoria en estos contextos.
¿Sí? Bien. Ahora, ¿cómo aplicamos esto? Bien. Entonces tenemos de nuevo nuestros encoder y nuestro decoder, y lo que esperamos de alguna manera es que en algún momento tengan diferentes estados, y estos estados en algún momento tengamos alguna especie de función que nos permita dar una idea de la similitud entre los diferentes estados, y esas similitudes después las vamos a usar para pesar los diferentes estados, y en función de eso tener como una especie de contexto adicional al contexto que ya teníamos. ¿Sí? Esa es la idea central. Y con eso generar una traducción. Bien. La principal diferencia que vamos a tener en RNN con respecto a otros mecanismos de atención es que nuestras claves y nuestros valores van a coincidir, van a ser lo mismo. ¿Sí? Es decir, no vamos a tener que ir a buscar una clave o ir a buscar un valor, pues simplemente vamos a usar las claves que ya teníamos, que van a ser los estados que ya teníamos, los estados de nuestra red recurrente, y los values van a ser los mismos estados. ¿Sí? Esa es la principal diferencia que queremos, que hay que remarcar. ¿Sí? Que si se fijan, ya está remarcado acá. Fíjense que acá, para generar estos pesos que están acá, yo uso estos estados de acá, y lo que peso son justamente estos estados. ¿Sí? Y con esto, yo lo que de alguna manera trato es... Bueno, pensé que venía otra cosa. Y con esto, yo lo que hago, fíjense, es que tengo esta parte, que yo había dicho que es comparar los keys, donde yo tengo mi consulta, que serían mis estados de mi decoder, y estos estados de decoder yo los comparo con mis keys, mis claves en mi red recurrente, y en función de eso genero algo que me dice qué tan parecidos son. ¿Sí? Y luego, estos valores que me dicen qué tan parecidos son, los peso con los mismos values, que de nuevo, fíjense, los keys y los values son los mismos, y con esto obtengo una salida que va a ser a veces de un segundo contexto. ¿Sí? Después voy a explicar un poquito más en detalle, pero fíjense que es lo mismo que dijimos que íbamos a hacer. La única diferencia es que ahora estas dos cosas son la misma, y es lo mismo que teníamos en un diccionario. La única diferencia es que ahora la clave y los valores son lo mismo. ¿Sí? Como dije, pues sí. ¿Cómo vamos a implementar muy esquemáticamente esto? Y bueno, lo que vamos a tener va a ser un tipo de función que nos calcule la atención, donde les vamos a pasar lo que va a ser las veces en nuestro diccionario, que en este caso simplemente van a ser nuestros estados. ¿Sí? Acá estamos aplicando una versión muy general, pero donde dice el dictionary debería decir estados de la red recurrente. Vamos a generar una salida que tiene que tener el mismo tamaño de nuestros valores. Vamos a generar una cantidad de normalización, ya vamos a explicar para qué generamos esa normalización. Vamos a generar pesos, ¿sí? Con alguna función mágica que desconocemos, para cada valor y para cada key. Vamos a ir sumando esos pesos, ¿sí? Para después usar eso como normalización, porque si nos tiran valores como 3, 7, 8, 9, 10 y 20, después lo que esperamos es sumarlo todo eso para dividirlo después y que sean como probabilidades. Y luego, en nuestra porción de atención, lo que vamos a hacer va a ser, sumando estos valores que hemos obtenido, los vamos a ir pesando con lo que tenemos. Luego vamos a normalizar, como dije recién, para tener una distribución de probabilidad, y es esto lo que vamos a devolver. Muy esquemáticamente es esto lo que va a ser nuestro sistema de atención en general. La única diferencia en este momento es que por cómo estamos trabajando, estos values y estos keys van a ser lo mismo. Pero en un caso general podrían no llegar a ser. Por eso es que esto también está de esta manera como algo mucho más general. Ahora, ¿qué son esas funciones mágicas? ¿No? Porque es como no sé si han visto ese chiste de hay dos personas demostrando cosas en el pizarrón, está con una cosa así gigantesca y después al final una cosita chiquitita y dice, bueno, y en el medio pasa la magia. ¿Cuál es la magia acá? Típicamente tenemos tres funciones o tres grandes ejemplos de atención. El ejemplo 1 es producto punto. Agarramos lo que tenemos en los estados de nuestro decodificador, hacemos un producto punto con los de nuestro codificador, eso nos va a dar un valor y después con eso hacemos softmax. Ese es ejemplo. Segundo ejemplo, estamos trabajando en redes neuronales. Bueno, metamos un MLP de 2 capas. Entonces vamos a tener en medio una variable oculta, una serie de valores ocultas, y después de eso aplicamos softmax, como si estuviéramos haciendo clasificación. ¿Sí?
Cuando hacemos esto, un detalle que tenemos que tener en cuenta es el siguiente. Tenemos que definir cuántas variables ocultas hay en el medio entre capa y capa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no lo definimos, no vamos a poder hacer MLP, ¿sí? Justamente como sabemos hacerlo. Entonces esto termina siendo un hiperparámetro más de nuestro modelo. Si es que decidimos usar este camino. ¿Sí? Otra cosa que tiene este modelo de MLP, cuando uno hace este MLP, se suele usar tangente hiperbólica como función de activación entre capa y capa. ¿Sí? De hecho es lo más común de usar. Y al final justamente eso. El otro ejemplo es, en vez de trabajar con el producto punto, trabajar con la generalización del producto punto, que es el producto interno. ¿Saben lo que es el producto interno? ¿Saben la diferencia entre el producto interno y el producto punto? Producto punto es un ejemplo de Un producto interno. Producto interno es una noción matemática mucho más general, que básicamente lo que hace es agarra dos vectores y nos devuelve un escalar. ¿Sí? Fíjense lo que yo estoy diciendo, agarra dos vectores y nos devuelve un escalar. Yo en ningún momento estoy diciendo qué características tiene ese escalar. ¿Sí? Ni qué características tiene esos vectores. El vector puede tener dimensión infinita. ¿Sí? Por ejemplo. El escalar puede ser un número complejo, puede ser un número real, dependiendo del contexto. ¿Sí? Típicamente el escalar que me va a devolver va a ser el mismo, va a pertenecer al mismo conjunto en donde yo he definido mi producto vectorial. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Es, si yo estoy trabajando en mis vectores, producto vectorial no, en mis vectores. Si yo estoy trabajando con vectores, con números complejos, mi escalar puede ser un número complejo. Si yo estoy trabajando con vectores que son reales, mi escalar a la salida de un producto interno puede ser un real. ¿Sí? La idea central del producto interno, al menos para dimensión finita, que es donde vamos a estar trabajando nosotros, porque no vamos a estar trabajando con dimensión infinita, vamos a trabajar con dimensión finita. En dimensión finita, lo más sencillo, primero que nada, es empezar con el producto interno clásico, el producto interno canónico, el producto punto con que todos ustedes conocen, ¿no? Que es, agarramos un vector, agarramos otro y hacemos multiplicación componente a componente y lo sumamos. ¿Sí? Una forma en la que uno puede representar esto es agarrar el vector, ¿sí? Si eran vectores columnas, transponerlo, meter una matriz de identidad en el medio y hacer una multiplicación entre este transpuesto por esta matriz y este vector columna. Si hacen esa multiplicación, fíjense que llegamos justamente a lo que tenemos allá abajo. ¿Sí? Esta es una de las formas de representar el producto interno. Puede parecer bueno, pero no es lo mismo que hacíamos antes, pero con muchos pasos intermedios. Sí, pero ahora por lo menos tenemos una idea de qué es lo que podemos hacer para generar un nuevo producto interno general a partir de esto. Porque si ahí hay una matriz, podemos meter cualquier matriz. Y esto es lo que va a ser básicamente un producto interno generalizado. El producto interno generalizado va a tener las propiedades que si estamos trabajando en los reales, esta matriz tiene que ser simétrica. ¿Sí? Y además de que tiene que ser simétrica, para que esté bien definida, tiene que ser no singular, es decir, tiene que ser una matriz invertible. Y si no me falla la memoria, además tiene que ser definida positiva, para que la pueda usar como una norma, efectivamente, ese es el término. O sea, para poder usarlo como una distancia. Entonces necesitamos que esta matriz sea definida positiva y que además sea simétrica. En algún otro momento habíamos hablado de lo que fuera definido positivo y simétrico, matrices definidas positivas y simétricas. Sí. Perdón, era eso lo que estaba tratando de evitar. Sí, lo hemos hablado antes. De hecho, es una clase que di yo, por eso sé que lo hemos hablado. Sorpresa. ¿Algunos se acuerdan de dónde fue que aparecieron? Bien, cuando nosotros trabajamos con funciones convexas, una de las funciones convexas más simples era hacer formas cuadráticas generalizadas, y las formas cuadráticas generalizadas son convexas cuando la matriz que yo puedo usar para calcularla son definidas positivas. ¿Sí? Definida positiva es simplemente una forma elegante de decir esta matriz tiene todos sus otros valores positivos. ¿Sí? Eso es lo que significa en el fondo definida positiva. No se rompan la cabeza porque estoy diciendo simplemente eso.
Obviamente, si son todos positivos, se podrán imaginar que también es invertible, ¿no? Bien. Epa, ¡ay! No. Terminó la clase. No, para que tú no me estoy asustando. A ver, ¿para estar grabando esto todavía? Sí. 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 Se te desconectó el cable. Sí, se ha sido el cable, pero yo ya... Bien. Bueno, ahora, esto van a ser diferentes salidas. En el fondo, cada traducción voy a traducir los diferentes tokens. Y esto lo voy a hacer para cada uno de los tokens que necesite. Entonces, ¿cómo va a ser esto en el fondo? Bueno, una de las cosas que uno va a hacer simplemente es, vamos a tener nuestra entrada, que el decodificador nos va a ir generando diferentes estados ocultos, y estos estados ocultos los vamos a pesar con alguna de estas funciones que hemos descrito hasta ahora, ¿sí? Y lo vamos a pesar con el primer valor que le pasemos a nuestro decodificador. Por ejemplo, acá decidí usar producto punto, porque tenían ganas, pero podrían usar cualquiera de las otras tres que hemos discutido. Una vez que tienen esos pesos, los generan para todos, ¿sí? Para todos los tokens que tenemos acá. Y una vez que tenemos esos tokens, generamos una distribución de probabilidad. Esa distribución de probabilidad nosotros implícitamente ya la hemos señalado cuando dijimos vamos a usar un softmax. Pero podríamos no haber usado softmax. Podríamos haber dicho vamos a dejarlo hasta el final y después vemos cómo lo hacemos. Como ya tenemos muchas herramientas que nos permiten trabajar con softmax, venimos trabajando con softmax y le hicimos otra pregunta de softmax en el parcial y los matamos con softmax, uno ya lo debería tener claro. Usemos softmax, que sabemos más o menos que tiene ciertas ventajas. Además que, por ejemplo, tiene que ver con esta cosa de la entropía cruzada, hay una relación con softmax y sabes. Esto, fíjense que es una distribución de probabilidad de cuánto esto se parece a esto, ¿sí? Cuánto este token se parece a este token o a este token o a este token, solo para el primer token, ¿sí? Esta distribución la vamos a juntar con estas cantidades de acá para generar nuestra salida, ¿sí? Es lo que habíamos llamado salida antes. Y de nuevo es un producto, es un promedio pesado. Y esta salida la vamos a usar como contexto junto con lo que le habíamos pasado de la otra red como contexto, para generar nuestro primer token. Ese primer token que estamos generando como traducción es el que después vamos a usar para volvérselo a dar a nuestro decodificador y seguir la traducción. Y lo que vamos a hacer va a ser exactamente lo mismo recién, solamente que ahora la distribución que vamos a obtener acá va a ser distinta. Estos pesos de acá van a ser distintos. Y este valor de acá también va a ser distinto, porque ahora el vector que tengo acá en la salida, este contexto, tiene que ser distinto. No puede ser lo mismo que antes. Y lo mismo para cada uno de los pasos. ¿Sí? Fíjense que lo que he dicho es lo mismo que venía diciendo recién, pero me he detenido un poco más, tratando de que vean cada uno de los pasos. Por lo general, esto ocurre casi en un solo paso, porque lo único que dice es, bueno, estos son más. Chao, ya está. Pero podría ser que ustedes necesiten usar otra distribución, por alguna razón que desconozco, pero podría ser. Ahora, la pregunta es cómo se ven estos valores de acá de distribución de probabilidad. ¿Por qué quisiéramos hablar de estos valores de distribución de probabilidad? Porque en realidad lo que nosotros estamos haciendo es que estamos contando la historia de atrás para adelante, por decirlo de una manera. Lo primero que ocurrió fue, a ver, ¿por qué nuestros modelos con LSTM están fallando? ¿Sí? Y una de las cosas que a alguien se le ocurrió es decir, bueno, a ver, mira, hagamos traducciones de oraciones largas y digamos qué palabras le corresponden más o menos a qué palabras, ¿sí? Por ejemplo, con la oración larga que había puesto al principio, ese ejemplo de cómo la oración se termina dando vuelta y qué sé yo, ¿sí? Por dar un ejemplo. Bueno, ahora, ¿cómo podemos hacer que nuestro modelo LSTM calcule algo parecido a esto? Y lo que se definió fue una matriz que se llama matriz de alineamiento, que justamente lo que va a hacer es esto, va a decir qué palabra es la que más se parece a cuál dentro de mi traducción. Cuando eso lo aplicaron al LSTM, vieron que habían fallas. Y esa era una de las técnicas que se usaba para tratar de entender qué fallas había con los modelos de memoria. Digo LSTM porque es el que me ha quedado la sigla, pero lo mismo pasa con GRU, o sea, no es distinto. Cualquiera de estas técnicas de memoria. De hecho, hay muchas otras herramientas para generar algo parecido a una memoria y todas parecen andar más o menos bien. ¿Sí? Entonces, la ventaja que tiene atención sobre
todas las técnicas de memoria que hayamos visto es que generan automáticamente estas matrices de alineamiento. Entonces ahora podemos entender un poco más de cómo es que está ocurriendo la traducción, ¿sí? Y entonces, en nuestra oración que habíamos usado al principio, en donde el señor llamada comió una manzana, ¿sí? Ahora podemos tener una idea de más o menos de qué va con qué cosa, porque si definimos un 1 cuando el alineamiento es perfecto y un 0 cuando no tiene nada que ver, ¿sí? Entonces uno puede decir, bueno, sí, esto que tiene que ver con comer y que es el pasado tiene que ver con comió, pero también tiene que ver con el sujeto de la oración, también tiene que ver con que hay un objeto directo, que es un verbo transitivo. Este 1 que tiene que ver con una manzana, tiene que ver principalmente con la una, pero por las características de este bicho de acá del su, también tiene que ver con la manzana y en el fondo también con que estamos trabajando con un objeto directo, entonces lo mismo la manzana tiene que ver con las dos cosas y vamos viendo cómo las diferentes palabras se van relacionando entre ellas, ¿sí? Y esta herramienta que es la matriz de alineamiento es lo que de alguna manera la nueva herramienta que queda implícitamente generada en nuestros mecanismos de atención y nos permiten entender un poco más qué cuerno es lo que está pasando cuando hacemos una traducción y cuándo falla, cómo falla y al mismo tiempo evitar que falle. Porque es como que hemos generado, esto que yo dije al principio, un diccionario en donde ahora vemos este diccionario de alguna manera lo que nos dice es qué palabras se mapean a qué palabras. ¿Sí? Y creo que ese es el final del clase.